Nosotros somos conexionistas. ¿Qué tal? Una emisión más y una emisión en la que vamos a hablar sobre liderazgo, pero visto desde la empresa. Nos acompaña una persona que tiene pues por lo menos 3 décadas de experiencia en lo que es liderazgo y en una amplia gama de empresas a nivel internacional. Edgar, ¿cómo estás? Amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Pues hoy me da muchísimo gusto tener en la mesa de conversación a Ramiro Delgado, una persona a quien tengo el gusto de conocer, pero sobre todo en lo personal y en lo profesional. Y Ramiro es una de estas personas peculiares que ha estado en todos lados del mundo. Ha tenido la posibilidad no solamente de viajar, sino de trabajar con equipos a nivel mundial y de liderarlos. Y nadie mejor que él para tocar este tema que a mí me parece, Ramiro, que es un tema bastante prostituido. Yo creo que solamente el amor tiene más libros que temas de liderazgo y han abundado toda esta serie de coaches de hágase usted líder en 2 semanas, certifíquese conmigo y usted ya es líder. Y me preocupa que creo que el destino de la empresa es tan importante, sobre todo en aquellas empresas que tienen capacidad de influir en política pública, como para que esté en manos de, digamos, de un comercio, de una industria poco seria. Y pues gracias, Ramiro, que estés con nosotros por compartir nuestra experiencia. Y pues entramos de lleno en materia. Déjame hacer hacerte la primera pregunta. En esa experiencia que tú has tenido, ¿no? ¿Dónde está esta diferencia que tú ves entre este liderazgo light que está allá afuera, que se comenta, que habla del prohombre, del superhombre, con el que realmente enfrenta el reto del día a día de hacer la empresa mejor? Mira, gracias, Armando y Edgar. Yo creo que el tema del liderazgo, pues, es eh, yo digo que nace en la leche materna, ¿no? O sea, nosotros empezamos a heredar modelos de réplica desde que nacemos, o sea, desde que somos pequeños, ¿no? Y hemos visto infinidad de casos donde pues muchos de los patrones de los padres se repiten en los hijos, ¿no? Entonces, dicho eso, cuando uno habla de liderazgo, para mí el primer componente tiene que ver con un ejercicio de la responsabilidad del individuo que lo ejerce. Aquí voy a asociar mucho con déjame decir, un método de trabajo para autocriticarme y establecer muy bien qué es lo que quiero construir para mí, y todo nace en el ejercicio de la trascendencia, ¿no? O sea, cuando hablamos de trascender, hablamos del legado, de lo que quieres que los individuos, las organizaciones, la familia, las personas que realmente nos importan, digan qué es lo que tú representas. Entonces, cuando hablamos de eso, pues ese concepto de legado ese es un ejercicio de interpretación que tiene muchas aristas, ¿no? Cada quien interpreta desde su propia perspectiva y de lo que le está tocando vivir ese elemento a replicar que te quieres traer de ese líder a tu mochila, como dice Edgar, como qué le vas a echar a tu backpack de la vida para que te vaya a acompañar en todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo llevo primero a la casa, porque ahí es donde empezamos a echar esos atributos. Nada más que se nos olvida una cosa, que ahí, y conforme vamos creciendo en el tiempo, pues se nos olvida consistentemente lo que ya traemos ahí atrás y lo empezamos a llenar de basura y cosas. Y aquí es donde juega mucho en esta arena estos coachings falsos o estos momentos de moda que ahora sigue este tema y todo el mundo está hablando del tema y se les olvida la esencia que es el individuo. Ahí es donde nace todo, ¿no? O sea, tenemos que ayudar a las personas, a nuestros colaboradores y a la gente, y empezamos con nuestra casa, ¿no? Con nuestros hijos primero, a que tengan mucha claridad del rumbo que quieren tomar ellos con respecto a lo que sigue, ¿no? Para ellos. Porque pues eso, ahí nace el primer elemento de respeto hacia las personas que son influenciadas por ti. Tienes que entender que cada quien en su cabeza tiene particularmente algo, una visión de ellos hacia adelante. Y en esa proyección hay que poder extraer al menos o ayudarlos a que ellos lo encuentren para entonces empezarlos ahora sí, a ejercer ese liderazgo que les va a ayudar a ser una mejor versión de ellos. Segundo componente tiene que ver con el ejercicio de la responsabilidad. O sea, ahí se nos olvida también, o sea, todo el mundo quiere ser jefe, ¿no? Yo quiero ser el gran director de un corporativo porque ven los adornos, lo que está colgado del atributo, pero no ven la esencia, o sea, no ven
el sacrificio, o sea, todo el mundo juzga en función del momento que está viviendo el individuo y se te olvida todo ese camino que fue ese líder construyendo a través de los años. Y ahora sí, pues los aciertos y los fracasos, o ahora sí que los muertos, los heridos de guerra y los muertos de guerra que les ha tocado vivir a lo largo de su historia. Entonces, todo eso se suma a ese componente de tu legado, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa capacidad, primero, de ver al individuo que encuentre qué es lo que quiere, y segundo, cómo lo puede ellos interpretar, creo que empieza a ser uno líder y empiezas con el respeto. El segundo tema que para mí es muy importante es tu ejemplo. O sea, yo no puedo decirle a alguien hacer una recomendación con respecto a lo que sea, cuando me piden mi consejo, si yo no lo vivo de la misma manera como lo estoy aconsejando. O sea, yo tengo muy claro qué es lo que le hace daño a mi cuerpo. Yo, si fuera un nutricionista o un médico, pues no le puedo estar diciendo a alguien que X cosa es dañina, respetando todos los estilos de alimenticios que pudiese haber en este momento, pero pues también ahí entramos en la arena y decimos, pues deja que el individuo tome la decisión que quiera, ¿verdad? Y si ese individuo se siente feliz siendo como es, pues déjalo ser. Pues al final nada más mientras lo ayudes a generar esa conciencia, eso es el elemento que para mí es relevante. El otro componente que tiene mucho que ver con el liderazgo es el agradecer. Se nos olvida a los líderes en forma consistente que el puesto los hacen las personas, ¿no? Y los logros también. Y a veces uno atribuye mucho, por ejemplo, en el fútbol, que bueno, es un ejemplo fácil, le echamos todas las porras al delantero, ¿no? El que mete el gol, el que gana en el último minuto del partido. Pero pues también un portero, un defensa, una serie de gente que permitió que ese momento de éxito fuera una realidad y se convirtiera en una situación de triunfo. Pero al final todo el mundo ve nomás al goleador y se les olvida de todo ese aparato que hay técnico, de entrenadores, de compañeros, de todo lo que hizo que ese momento fuera una realidad. Entonces, cuando uno es un líder agradecido, uno voltea y reconoce y reparte en la medida de lo posible y de la manera más justa ese éxito. Y entonces ese reconocimiento hace que los equipos de trabajo en réplica lo hagan hacia el resto de sus colaboradores. Y bueno, pues el último componente para mí del liderazgo, que es de altísimo valor, es ¿qué quieres que digan de ti? O sea, ¿de qué sirve tener el coche más caro del planeta, la casa más grande, en la colonia más exitosa del lugar donde tú vives, si lo que dicen afuera en la calle a tus hijos es que tu papá se lo robó o tu papá lo construyó en función de hacer daño, en función de hacer cosas chuecas, ¿no? Definitivamente cada quien tiene su criterio de valores, por eso, y eso nace en el primer componente que ponía sobre el liderazgo, lo que viene en la leche materna, ¿no? Yo afortunadamente soy bendecido, tengo dos padres, una madre que tienen una estructura de valores muy clara, muy de su época, muy con todas las oportunidades y las cosas que pudiesen existir para uno en la interpretación de esas historias tan bonitas. Sin embargo, de ahí sacamos y extraímos, mis hermanos y un servidor, muchas de esos grandes valores que hoy nos hacen lo que hoy somos, ¿no? Y no lo olvidamos. Y bueno, pues en ese ejercicio de agradecer, pues uno consistente, uno busca regresarle a la sociedad, a la gente, a la familia, pues cosas por las cuales uno se ha visto bendecido. Digo, no sé, me eché mucho rollo, perdón, pero yo creo que para mí es un tema 360, no es un tema que viene en pastillas, ¿no? Claro, claro, claro. No, está bien, sobre todo que aquí comprobamos tu pasión sobre el tema. Oye, una pregunta que para mí es prácticamente obligada. ¿Cómo estamos nosotros como mexicanos psicológicamente, culturalmente, pues en comparación con la gente de otros países a nivel, en cuestión liderazgo? ¿Tenemos las agallas, tenemos el nivel, tenemos la cancha o simplemente somos así como que los parientes pobres de todo? Pues a mí me ocupa, porque no me preocupa, ¿eh? Ser muy súper honesto. O sea, a mí me molesta demasiado ese, ese concepto de agachado, ¿no? Ese concepto de aceptar las cosas porque te tocó una realidad. Ay, pues, pobre de mí porque tengo al presidente que tengo. Pues, tú votaste por él. Inclusive, o sea,
Yo lo que digo, y voy a poner un ejemplo muy pragmático del tema, o sea, estoy ahorita enfrentando una situación fuera de empresa, no tiene nada que ver con el trabajo en un club deportivo, ¿no? Y entonces ahí ahorita pues, las elecciones y todo, y como en toda corporación, ¿no? O sea, se vuelve un atributo de poder malentendido el participar en esos grupos, déjame decir, grupos de poder. Y entonces la gente se la toma con más intensidad de lo que realmente es. Entonces, a través de esos momentos, tienen mucho la oportunidad de ver cómo somos los mexicanos, ¿no? Y el mexicano típicamente lo que hace es quejarse y flagelarse por no obtener algo, un resultado bueno, por una condición ajena a la que tú no pudiste controlar. Por ejemplo, ¿no? Oye, es que pobre de mí porque me tocó vivir en una familia así, pobre de mí porque me tocó ir a una universidad pública, pobre de mí. Entonces, justificar el no logro con elementos, entonces es muy de nosotros. Y luego un segundo componente que también me molesta y me hace actuar es el desacreditar para justificar una crítica con respecto al logro o a lo que le sucedió a otra persona. Eso a mí se me hace, y siempre la pregunta cuando alguien llega con una situación similar, eh, te digo, ¿y por qué no te has puesto a reflexionar qué es lo que ha hecho esa persona para hacer lo que ha alcanzado y que tú no hayas hecho? Para que entonces en tu siguiente intento lo hagas, muy probablemente el resultado va a ser diferente. Entonces, con todo este contexto en el cual planteo los mexicanos, yo siento que somos una raza muy luchadora, eso sí es cierto, o sea, no nos cansamos, o sea, tenemos una resiliencia espectacular, o sea, yo creo que lo mejor de nuestro país es la capacidad de reinventarse consistentemente. Estamos acostumbrados a caer y a levantarnos. Sin embargo, yo sí siento que somos muy conformistas en el ejercicio grupal. O sea, decir, oye, como yo, a mí me va bien, bueno, ¿sabes qué? Pues, ya, que se queden los que les va mal y pobres y que no, al contrario, tienes que participar en esos grupos que transforman comunidades. Tenemos que transformar en esos equipos de trabajo que les gusta enfrentar retos, ver soluciones a situaciones complejas, ¿no? Entonces, y empezarlo a asociar con actividades tuyas, porque pues no vas a decir, oye, es que la calidad de los universitarios ya no me gusta porque son muy ambiciosos y todo lo quieren alcanzar en el corto plazo. El día y eso lo pongo como un ejemplo personal, el día que yo pensé así, dije, yo tengo que resolver. Y a pesar de mi agenda, tuve la oportunidad de por 3 años y medio regresarle a mi alma mater, al menos siendo maestro, y preparando a esos muchachos y muchachas que iban a salir de carrera, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo me refiero, cuando eres eres genuino, perdón, en tu actuar, porque eres consistentemente consciente de lo que dices y de lo que haces. Entonces, tienes que actividad, o sea, en una ocasión, platicando con un alto directivo de uno de los grupos en los que he estado, estábamos en un desayuno, y no sé por qué empezamos a hablar del gobierno, ¿no? Bueno, sí saben, todo el mundo habla del gobierno. Pero entonces empezamos a platicar, y le platicaba yo una anécdota. Me invitó un amigo con un senador y 2 diputados en Ciudad de México a una cena. Y yo fui con él por un tema de negocios y íbamos a ver otra cosa, y me dijo, oye, qué pena, pero pues no podemos ir a cenar hoy. Le dije, no te preocupes, yo me voy por mi cuenta, pero igual le acompañan. Y entonces, y son del poder actual, ¿no? Del gobierno actual. Y me dijo, nada más que, hijo, pues son bien radicales, o sea, son muy del lado izquierdo, ¿no? Y dije, pero dije, nadie está peleado con el bienestar del país. Entonces fuimos y tuvimos una cena. Yo creo que valdría la pena, Edgar, después que platiquemos de esa, si no es que ya te la platiqué. Pero fue muy interesante el hacerle un reto inclusive a una perspectiva extremadamente radical, el reto de la continuidad, de construir un modelo que le deje a las siguientes generaciones algo que pueda ser replicable y no pensar nada más única y exclusivamente en el corto plazo, ¿no? Sí, entonces yo lo que les comentaba, que no está peleado el mundo empresarial con el, con el, con el socialismo. Entonces, me decía, ponnos unos ejemplos, y por lo que comentaba Edgar al principio, he sido muy afortunado y bendecido porque he tenido la oportunidad de conocer de cerca el estilo
del modelo económico francés y el modelo económico alemán, que son muy, muy socialistas en términos conceptuales, pero la oferta que tienen hacia sus comunidades y todo es bastante buena. Y yo les ponía el ejemplo de convivencia entre la empresa y los gobiernos. Y entonces, creo que fue una charla muy interesante. Y hablando con este directivo, perdón, me regreso a mi comentario original, yo le platicaba eso y me decía, oye, Ramiro, ¿no has pensado en ser político? Y mi respuesta inmediata fue, no. ¿Por qué? Dije, porque a mí me frustra mucho el individuo que critica, que hace un comentario negativo con respecto a algo o a alguien y no hace absolutamente nada por cambiarlo. Dije, porque eso se me hace irresponsable. Y le dije, desafortunadamente en el gobierno, lo que me toca ver a mí, hay demasiado de eso. O sea, primero yo y después quién sabe. Y entonces con una banderita de bienestar para la multitud o para todos los que nos escuchan, uno se queda única y exclusivamente con el beneficio propio y lo demás se olvida. Entonces, digo, esa inconsistencia, pues no me pudiese llevar. Me acuerdo de algunas conversaciones que tenía contigo cuando estábamos en Inglaterra y uno de los ejes de tu conversación era ser un agente de cambio, transformar la realidad. Y para eso no se necesita ni permiso, ni puesto, ni medallas, ni cursos de coaching. Y me parece que es algo que no veo hoy. Más bien lo que veo es todavía esta construcción de el hombre visionario que tiene que ser forzosamente exitoso. Me parece que nos han vendido un patrón de liderazgo que te lo puedo describir, ¿no? Tiene que trabajar en una empresa transnacional, tiene que hablar varios idiomas, tiene que traer o portar un traje de esta marca, relojes de esta marca, etc. Hay un estándar, hay un estereotipo construido que define e identifica la figura de liderazgo exitoso, ¿no? Es decir, si eres un líder exitoso, tienes que tener todas estas características y hay recetas. Hay no sé cuántas características y autores, para mi gusto, todas débiles, ¿no? De cómo tienes que ser. Y como tú bien decías, ¿no? Y si hay un tema de moda, pues ahora ya tenemos el liderazgo incluyente y ahora tenemos el liderazgo resiliente y el sostenible y el que venga la moda. Pero en toda esa conversación siempre me resuena este concepto que tú manejas, que es, tenemos que ser agentes de cambio. Y para ser agentes de cambio hay que atreverse. De estas características, Ramiro, del líder que no se mencionan, ¿no? No se menciona, por ejemplo, que en cualquier espacio, desde tu casa, ¿no? Una de las cosas en donde el líder tiene que ser más responsable es entender que es una figura de poder y como tal, ¿no? Aunque no lo quiera, tiene responsabilidades. Pero se habla muy poco de esas cosas. ¿De qué otras cosas de las que no se ven, que tú has vivido, sobre todo, Ramiro, en la oportunidad que has tenido de armar grupos internacionales, en donde no es el grupo de tus amigos, sino los que te tocaron y yo te vi negociar con polacos, eh, con ingleses, o sea, en ese sentido, ¿no? Que esas cosas no se ven, que deberíamos de ponerle más atención, sobre todo en los tiempos de hoy. Yo el primero, y va a sonar así medio acartonado lo que voy a decir, pero lo primero que hay que hacer con los equipos internacionales, porque al final todos somos seres humanos, ¿no? O sea, independientemente del color de la piel, los ojos rasgados o el color que tengas o el idioma que hables, todos somos seres humanos que tenemos un tema en común que es aspiración. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio cuando hablamos de ver este gran espectro de cosas en las cuales uno se pudiese enfocar, el primero empieza con el respeto otra vez al individuo, ¿no? Así, del andén de la fábrica para atrás hay una bola de cosas que yo no puedo controlar y que tú has decidido echarlas ahora sí que en tu mochila. Pero el primer factor clave para poder establecer esos ejercicios de colaboración efectivos es vender una visión de futuro común, donde todos ganemos. O sea, si yo logro como líder venderle a alguien, quien sea, un escenario de futuro donde él o ella va a tener una mejor visión de ella o de él participando en ese nuevo modelo, lo voy a tener on board siempre.
siempre. Y si consistentemente le entrego, le doy pequeños paybacks y no me espero que acabe el gran proyecto y le voy dando ese reconocimiento a su contribución y a lo que está haciendo, en ese momento no tiene piel, no tiene idioma, ese es un miembro de un equipo exitoso. Yo tengo miles de ejemplos, y tú lo sabes, Edgar, desde cuando estaba al frente de Defensa Logística México, que tenía mis sesiones que le llamaba Coffee and Donuts, recordarás, donde de repente yo amanecía en la unidad operativa allá en Tapachula o en Villahermosa a las 6 de la mañana, sentado tomando donas, comiendo donas y tomando café con los choferes a las 6 de la mañana. Y la primera cosa que me preguntaban es, ingeniero, ¿por qué viene esta hora? Pues porque esa es la hora que ustedes me pueden escuchar, esa es la hora que ustedes empiezan su día de trabajo. Es que nuestro gerente nunca desde que llegó se ha parado a esta hora. Pues a partir de mañana se va a empezar a parar. Entonces, esos grandes y pequeños detalles, ese levantamiento de esa gran idea de un chofer en el medio de la nada, a las 2 semanas se vuelve una realidad de transformación de esa nueva visión que estás construyendo y públicamente sales en un videíto con un teléfono celular que se publicaba y se subía a todas las redes. Quiero darle las gracias a José Huicap de Oaxaca, que ahora hace más de 2 semanas que estuve con él, me dijo de esta situación en particular que no estaba bien y hoy se convierte en una nueva ley de empresa. Gracias, José. Todos tus compañeros te lo agradecen y la próxima vez recuérdamelo para que no se me olvide. ¡Pum! Mensaje mandado. Y en ese momento no era José Huicap el que estaba sumando a la iniciativa. Estaba sumando 6,000 choferes a la iniciativa. Porque vieron uno como ellos que fue escuchado, que pudo contribuir a construir esa visión de futuro. Ese es un ejemplo muy pragmático de lo que les acabo de establecer, ¿no? O el ejercicio de que voy a hacer un viaje a Europa en una ciudad por cuestiones de trabajo a 3 horas de donde, o 2 horas donde está un amigo y le hablo y le dije, voy a estar lo más cerquita de tu país en esta ciudad, que maneje 2 horas para ir a comer conmigo, se me hace espectacular. O que un amigo polaco vuele a Madrid y nos veamos en Madrid juntos, o sea, porque el amigo inglés, o sea, o que el amigo, déjame decir, colombiano, que al hermano le robaron la cartera en el metro de Madrid y yo en Monterrey me hable, y yo pueda tomar el teléfono y hablar de un amigo en Madrid y que le ayude al hermano que no conoce. O sea, es una capacidad de triangulación generada a través de repagar esos momentos del pasado donde invitaste a alguien que no tiene absolutamente nada que ver contigo a convertirse en una mejor versión de ellos. Y eso es priceless, eso es liderazgo. No sé si te contesté, Edgar, si igual me fui por otro lado. No, no, o sea, es que no se habla de eso. Así como te incomoda a ti estas quejas, a mí me incomoda esta venta de liderazgo maruchan, ¿no? Póngale agua y ya está su líder. A ver, espérate. Oye, el típico que nos topamos que crees que viene el liderazgo con el puesto. No. Claro, exacto. Que liderazgo es igual a ser jefe, ¿no? Entonces, no, perdón, pero no todos los jefes son líderes, ¿no? Exacto. Aquí la pregunta sería, y perdón que yo pretenda que resumas 30 años en una respuesta de una preguntita que voy a hacerte, pero ¿por dónde debe de empezar una persona para decir, bueno, yo quiero diferenciarme como líder, quiero ser un líder que realmente motive, sea la guía esa que espera? ¿Por dónde debe empezar o qué es lo que debe de hacer o a quién debe de recurrir? ¿Cómo le debe de hacer? Mira, yo voy a usar mi ejemplo, ¿no? Porque yo fui un individuo que tengo un padre y una madre, ya se los decía, con ganas, o sea, son muy buenos los dos. Pero yo recuerdo en un momento en mi vida en el que mis modelos de réplica, de acuerdo a mis expectativas de lo que yo quería, pues, se salían ya del ámbito familiar, ¿no? Y entonces empiezas a construir esos referentes acartonados, de los que hablaba Edgar, del librito, del Jack Welch, y entonces empiezas, pero no se trata de ser una copia barata de Jack Welch, se trata de entender cuáles fueron los componentes del liderazgo de Jack Welch que fueron los que hicieron que toda una organización llevara a esa empresa a donde llegó. Y entonces, cuando uno empieza a entender eso, lo voy a resumir en una palabra que hoy lo uso mucho en la empresa.
Hay una habilidad ejecutiva y directiva que no se estudia y esa la traes desde que eras un niño. Se llama la curiosidad. Entonces hay que ser curiosos. Eso es lo primero. O sea, lo primero que hay que ser muy curiosos. El segundo, curiosidad, hablo a explorar aquellas cosas que te da miedo explorar porque no las conoces, que ese es el momento más vulnerable que tenemos todos los seres humanos, el momento en el que nos llevan a nuestra ineficiencia o al nivel donde nos hablan de algo que no conocemos y por nuestra posición de líder no quieres decir, precisamente cuando uno se hace vulnerable es cuando uno crece, cuando dice, yo no lo sé todo. Yo puedo ayudar en una iniciativa o en todo eso, pero necesito gente que me complemente en esta otra parte. Y en ese momento es cuando uno crece. Segundo tema que tiene mucho que ver es una claridad a dónde quieres llevar tu vida. O sea, y lo voy a referir mucho a mi modelo muy simple de padre, de amigo, y pues de no me va a dejar mentir. O sea, yo digo, hay 3 decisiones importantes en la vida que uno tiene que tomar. Uno, ¿qué quieres para ti? Y ser muy honesto con esa decisión. Y no importa qué ni quiénes, pero tú tienes que alcanzar eso, porque eso es lo que te hace feliz y eso es lo que en la mañana te levanta y te motiva. El segundo componente es quién quieres que sean tus amigos. Porque, pues, o sea, los amigos son esos individuos que cuando te quieres meter un balazo, le hablas y le dices, me quiero meter un balazo porque no encuentro, y es el que te da 2 o 3 cachetadas, agarra un avión y se siente contigo. Cálmate, güey, o generar una videoconferencia. Algo pasa, ese es conmigo. No el que te paga, ni el que... No, es el que con el que lloras, con el que confabulas, y no pasan de los dedos de la mano. Entonces, hay que saber quiénes son tus amigos porque ellos son los que te van a venir a construir una mejor versión tuya y te van a aterrizar consistentemente al lugar en el que tienes que estar. Y para mí el tercero, y es súper importante, es el team que haces en tu casa. O sea, con quién te juntas en el alcohol. O sea, quién es esa mujerona que está al lado tuyo que te hace confabular y construir. O sea, esos 3. Y si a eso le metes curiosidad, oye, pues yo quiero ser, pues ¿cómo le hace? ¿Cómo le hizo fulanito? ¿Cómo le hizo fulanita? Y empiezas a rescatar elementos sin criticar. Simple y sencillamente te empiezas a traer esos elementos que tú consideras valiosos en tu visión tuya de futuro, porque es tuya. O sea, ¿quién más te puede decir? O sea, no hay libros, no hay coaches. O sea, simple y sencillamente las personas buscamos convertirnos en algo mejor. Y tristemente, Edgar lo decía hace rato, el reloj, el coche, el viaje se vuelve el elemento, ¿no? Ayer hablaba con otro buen compa, estábamos hablando del tema y dice, es que es bien triste ver individuos, y nosotros conocemos a muchos, que tienen una casa solonona y un carro totote rentado, o sea, un coche rentado y una casa rentada y no, pues, no tienen un patrimonio por dar esa imagen equivocada para pertenecer a un grupo, por decir que eres del grupo. Entonces, no sé, yo creo que eso es triste, ¿no? Pero entonces, volviendo, perdóname, me fui así por la libre hablando. Yo creo que el individuo tiene que empezar a hacer con esa definición de su mejor versión y ser curioso de cómo la puede alcanzar. Y ya después empezar a tomar los patrones de réplica que vayan. Y prueba y error. Y aventarse. Oye, una última pregunta antes de pasar a conocer más a Ramiro, el ser humano. A mí me llama la atención y me inquieta, yo creo que a todos, ¿no? El momento de poca certidumbre que hay a nivel mundial. No nada más en México o en Estados Unidos, que es donde vivo. O sea, todos los referentes como que están inciertos, ¿no? La pandemia, lo que queramos. Y entonces una conversación de mucho delegar para arriba. Son los gobiernos los que están mal. O ya lo decías tú, ¿no? Pues todavía votamos por ellos o no hacemos nada para que cambien. Y entonces en estas conversaciones que hay, ¿no? Es eso. Y la empresa, ¿no? Por los espacios donde participo, por los grupos a los que pertenezco, hay una reflexión endográmica que me parece bien triste, ¿no? Otra vez desde la crítica, desde nosotros somos los que sabemos hacer cómo, porque como somos los que generamos valor, y ese asunto de la generación de valor se ha convertido en una especie de charola moral, ¿no?
para charolear, para decir, hey, hey, como yo soy el que genera valor, quítense. Que tampoco es así, ¿no? Nada más me dediqué un poco en esa conversación a hacer el registro de los últimos escándalos de corrupción en aquellas empresas que eran ejemplo, ¿no? De pulcritud y me parece que ahí hay algo, Ramiro, que el líder o esa imagen que tenemos de la empresa y el liderazgo que la empresa necesita tener está como perdido. Está como que confiando en que, a ver, que la política se haga cargo de la política, no es lo que tenemos que hacer, pero el mundo es de todos. Y creo yo, y corrígeme porque es posible que no estemos de acuerdo los tres y de eso se trata en estas conversaciones, pero me interesa muchísimo tu punto de vista porque tú has dirigido equipos, pero además has estado cerca de esos niveles. Te he visto dialogar con esos niveles, mantienes conversaciones hoy con esos niveles. Eh, ¿Qué se comenta? O sea, ¿cuál es esta responsabilidad que tú crees que seguramente la empresa debería tener o a lo mejor no la tendría que tener en este mundo en donde hoy los referentes pues se nos están acabando y hoy nos brincan cosas y como que no sabemos bien cómo agarrarlas? Y hay que abandonar esa cómoda plática. Bueno, yo genero valor, a mí déjenme generar valor y que el gobierno no intervenga. Yo digo, bueno, es que cuando el gobierno no interviene, ya sabemos la capacidad de travesuras que tienen las empresas de hacer. Entonces, hay un punto medio que se nos está olvidando, pero no veo eso en la conversación empresarial, a menos que mi parcialidad, el filtro con que estoy viendo las cosas lo está filtrando y si exista. ¿Tú qué ves a ese respecto? ¿Cómo entiendes que el papel de la empresa y sobre todo del líder, de la visión del líder, tenga que apuntar? ¿Hacia dónde crees que tenga que apuntar, Ramiro? Mira, hay dos, y tristemente, o sea, hay dos tipos de líderes empresariales, ¿no? Los que obran, los que ven a su accionar como un ejercicio para obtener un bono, para ser muy pragmático, ¿no? O sea, Claro. para que me vaya bien y me den mi bonote y mi cuenta bancaria se dicho, ¿no? Y ese líder, pues en ocasiones esas decisiones, no estoy diciendo que sean malos o buenos, simple y sencillamente estoy diciendo que si eso es lo que te mueve, probablemente tus decisiones van a ser parciales. Perdón, en términos de una decisión 360, ¿verdad? Porque te vas a centrar única y exclusivamente en la parte financiera, que eso es lo que le miden a uno cuando es ejecutivo. Y hay otros ejecutivos, y en ellos me incluyo yo, a los que les vale el bono. O sea, no les vale porque sí, claro que es importante eso construye patrimonio. Pero yo sí pienso mucho en la trascendencia de la empresa y del negocio y de los retos y las situaciones particulares que esa empresa va a enfrentar en el futuro derivado de las decisiones que hoy estoy tomando yo como líder. Y eso, en un ejercicio de segmentar, no quisiera poner porcentajes, pero no son 50-50. No, O no, sea, no. hay un No. altísimo sesgo hacia el número. Entonces, dicho eso, veámoslo. O sea, cuando hablamos de líderes a seguir, bueno, Eugenio, o sea, típico aquí para los regios, ¿no? O sea, pero yo quisiera, y más allá de que si era bueno, ¿no? El señor, o sea, que alguien criticara una sola de las decisiones sociales que ese señor tomó. O sea, y entonces, si yo vuelvo, si yo soy empresario y veo que pues es una empresa que le va bien, o sea, pues, digo, con sus altas y bajas como todas las empresas, pero pues es una empresa de más de 100 años ya, y eso significa que tiene una estructura corporativa muy interesante y una visión de 360. Sin embargo, obviamente, como todo, tiene muchas oportunidades. Pero no podemos medir, no podemos perder de vista ese modelo 360 si nos sentimos en el mundo en el que el bono pasa a una segunda instancia y lo primero que es, o sea, cuando tú corres en la Fórmula 1, te dan un coche independientemente de la escudería para que ganes, no te dan un coche porque quedes en el quinto lugar, o sea, la escudería quiere que ganes y están juntando en ese momento las capacidades del piloto con lo que el coche ese puede hacer. Y ese es el give and take, ¿no? Bueno, pero en el momento en el que tú estás arriba del coche, tú eres un piloto más y el que tiene los 15 años corriendo en Fórmula 1 y tú tienes 6 meses, te va a cerrar y te va a hacer que te salgas de la pista igual. Entonces, en ese momento uno tiene que entender cuando uno está al frente de una empresa, para qué estás ahí. Y hay momentos de las empresas, ¿no? Entonces,
lo voy a ligar a un ejercicio de reflexión muy sencillo que se lo dejo a todos. ¿Cuáles son tus temas a resolver? A mí me dijo una vez un coach de esos que te ponen directivo, pero de veras, de esos de más de 70 años. Que también hay que decirlo. Sí, que también hay. Y digo, entonces uno es mi papá, así de sencillo, o sea, en su visión muy pragmática, me dice, pues yo no sé tanto rollo, pero yo haría esto. Tiene todo el sentido del mundo, porque él lo aterriza a la esencia del buen ser, del individuo, del humano, que no quiere tener problemas con nadie. Entonces, y por el permiso de reflexión es de altísimo valor. Bueno, pues, ese coach me dijo, nomás acuérdate de una cosa, los consejos toman decisiones de decenas y de cientos de años. Los directivos son decisiones de corto plazo. Y entonces, el único reto que tú tienes como directivo es enfrentar todas las posibles vericuetos con los que te vas a topar para que tu visión no juegue en la visión del consejo. Si tú logras entender cuáles son los hilos conductores de lo que hoy tienes, qué es lo que tienes que hacer para llevarlo a donde ellos están diciendo que lo lleves, va a ser un ejecutivo súper exitoso. Nunca te van a criticar. Y otra cosa, siempre la verdad, por difícil que esta sea, porque esa es otra, o sea, nomás hablan de lo bueno y lo malo, Claro, pues, claro. eso así como que abajo de la alfombra, no, pues al contrario, y tú nomás sacas mentir, o sea, yo empiezo hablando de las cosas en las que me equivoqué, como directivo, o sea, señores, este mes vengo a decirles que me equivoqué, este es el error, esto fue el impacto que tuvo el negocio, esto es lo que vamos a hacer para que no vuelva a suceder, y ese es el aprendizaje que nos estamos llevando. Listo, lo voy a reponer en tanto tiempo y con esa claridad empiezas a obrar con mucha sencillez y transparencia, o sea, ¿para qué esconder lo que no es? O sea, más bien, ¿para qué esconder lo que es y mostrar lo que no es? No sé, No, yo no, creo que por ahí buenísimo. es. Sí, claro. Oye, pasamos a la parte personal de esta entrevista, la parte donde pues te queremos conocer más como ser humano. Un hombre que se ve apasionado, un hombre que se ve muy clavado en todo lo que son sus intereses a nivel profesional. Pero obviamente, supongo que tienes algún tipo de interés que es extra profesional, algo para relajarte, algo para, pues, darte tu tiempo, ¿no? ¿Qué es? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces tú cuando no estás en la oficina? El papá, mi esposo Ajá. y amigo. O sea, y el segundo, perdón, es hacer feliz. O sea, nadie, absolutamente nadie va a atentar contra estos tres y la señora que está conmigo, que la quiero mucho, y contra mi felicidad. Todo lo que se interponga en eso se va al carajo. Perdón, pero tíngale, cabrón. O sea, pero bueno, fuera de eso tengo muchas pasiones, ¿no? Y entre ellas, me considero un buen coach, aunque la palabra me la dijo un coach que es certificado, ¿no? El coaching es puro rollo. El liderazgo de veras llevado a la réplica a través de las personas es el que vale, y tú estás en ese grupo. Y la verdad es que para mí escucharlo de alguien que aquí, y créanme que no se haga, que hagan mi carnal, es mi brother, es un profesional que he tenido una muy buena relación con él y creo que si él en algún momento escucha esto, va a saber a quién es. Aprecio mucho ese feedback que él me ha dado genuinamente y me dice, ese es el de veras. Entonces, me considero un buen coach y tengo la obligación, y Edgar es parte de ese grupo de gente que de alguna manera ha tocado mi vida para bien, positivamente. Y trato de replicar esos aprendizajes primero en mí, como un conejillo de indias, y segundo, después en los que quiero, ya se los dije ahorita, o sea, a mis hijos les estoy enseñando esas transiciones, quiénes son tus amigos, quién es tu pareja, qué es lo que quieres. Consistentemente se los estoy machacando y creo que ahí la llevan. Y bueno, pues al final sus decisiones tomarán y sus consecuencias se enfrentarán muy de ellos, ¿no? Pero bueno, creo que ahí vamos. La otra cosa, me gusta, que tengo, y de hecho Edgar, es un pendiente que tenemos ahí, quiero escribir un libro. Mi hijo me lo ha dicho ya 3 veces, me dice, papá, es que tienes que compartir tu historia. Me dice, tú te hiciste solo,
solo. Me acaba de decir una de mis hijas que le dio mucho gusto que el novio de una de sus amigas le preguntó cuando se la presentó, le dijo, no, soy Alejandra Delgado. Y dice, entonces, hija de Ramiro Delgado, sí. Wow, y lo que le habló de mí, o sea, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero yo, al ver la cara de mi chaparra, cómo se le iluminaba lo que le decían de su papá, dije, mira cómo, o sea, wow, ahí va. Entonces, tengo unas pasiones, sí, quiero escribir un libro. El libro se llama Los dos lados de la sonrisa. Ya tenemos un capítulo y medio. Sí. Bueno, por algo se empieza. Bueno, pero en borrador. Pero habla de esa sonrisa, de la sonrisa de decir, lo logré, lo hice, lo agarré yo, lo hice mío, y la otra habla de la sonrisa de aceptación, porque bueno, sale tuvo una decisión, porque bueno, de modo, sí. Entonces, son los dos momentos en el tiempo, ¿no? Y hay un seudónimo que se llama El Perro Café. Esa es una historia muy interesante también. Y bueno, pues eso tenemos un grupo de la cofradía El Perro Café, y ahí hay ciertas personitas importantes en mi vida, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es, y me gusta mucho las cosas banales, algunas entre ellas un buen tinto, un buen puro, una buena charla, un buen single malt, o sea, esas son las cosas ya. También cuentan. Bueno, los cochecitos también y todas esas cosas. Pues, Pero bueno, digamos que esas son las esferitas del árbol, ¿no? Yo estas preguntas pues no te las hago porque pues ya te las conozco, cabrón. Yo quiero cerrar con esto, Ramiro, agradecer tu tiempo. Quien revise las conversaciones que hemos tenido en Conexionistas, nunca habíamos tenido una conversación tan cándida y tan abierta como la que acabamos de tener contigo. Pues, No lo digo yo, están los vídeos grabados. Y este tipo de cosas hay una condición que para mí todo líder debe de tener. Y que si el líder no te inspira, no importa que sea muy consistente con su ejemplo, no importa que sea muy articulado, si no tiene esa capacidad de mover tu emoción y inspirarte, no sé si se pueda llamar líder. Y lo que acabas de hacer es inspirar. Entonces, no me queda más que agradecerte una vez más, ¿no? La oportunidad de conversar contigo. Y bueno, pues nos queda, no quiero celebrar con anticipación, pero tenemos nosotros un pollito que comernos en el partido de los Raiders contra Miami hoy. Entonces, pasando a las cosas banales. exactamente. Te agradezco ya todo muchísimo, ahí, Ramiro. no, gracias a ustedes, y un gustazo poder compartir. Y eso es lo que realmente es importante. Wow, no, muy bien. Sí, sí, los dejamos más que claro. Oye, somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo a través de redes sociales? Pues mi Twitter es Ramiro Delgado A. Pues no soy yo uso las redes sociales más para mi familia y mis cosas. También tengo ahí Se mi vale. cuenta de Instagram. Sí, pero la verdad es que no tengo nada hecho para mi plan del perro café y todas esas cosas debería. Creo que de repente tengo ahí un pequeño grupo de WhatsApp de gente que he escuchado a través de los años, y es bien padre porque pues ahí compartimos vivencias y cosas. Edgar es parte de ese grupo, y bueno, pues de alguna manera pues es gente que quiero y que me quieren, y que me siento apapachado, ¿no? Entonces creo que eso es pero bueno, pues mi correo es ramiro.delgado de Delgado F de Flores, B de bueno, ya de alfa, .mn. Si alguien me quiere mandar un correo ahí para invitarme a un café o para resolver el mundo, bueno, padrísimo, nomás que se lleven un single malt y un buen habano, y con eso lo hacemos. Perfecto, pues te lo agradezco mucho, te lo agradecemos muchísimo. Y a mí nada más a mí nada más me queda decir, perdón, que Conexionistas nos encuentran en Twitter como Conexionistas MX, igual que en Facebook. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México.
Recuerden, todos los podcasts de Conexionistas los pueden encontrar en iVoox y también lo pueden encontrar en Spotify. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en su canal de YouTube, Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso, ella está en Sofía Reynoso Diseño Gráfico en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.